Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este jueves 3 de julio del año 2025 y en este momento usted está viendo en conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy 3 de julio es el día de Santo Tomás Apóstol, así que felicitaciones a todos los Tomás y las Tomasas. Es el día de San Anatolio de Constantinopla, San Anatolio de Laodicea y San Dato de Rávena. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos hoy creciente la luna en Libra, luna de paz, armonía, de equilibrio, luna para llegar a acuerdos en que las partes puedan ser beneficiadas. Es la luna de las reconciliaciones, es la luna de los encuentros. Y como mañana no vamos a estar con ustedes porque es el 4 de julio, les informo que mañana viernes a las 5:33 de la mañana, la luna entrará creciente en Escorpio y en Escorpio va a permanecer prácticamente todo el fin de semana. La luna de Escorpio es la luna de las tensiones, es la luna de las cosas profundas, es la luna de las cosas radicales, todo lo contrario de la luna de Libra, que es luna de paz y armonía. La luna de Escorpio es la luna de lo esotérico, de las brujas, los espías, las bajas pasiones, pero es la luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva. Es la luna para renunciar y aspirar a lo más trascendental. Por el día de hoy, luna creciente en Libra, sol por supuesto en Cáncer, este jueves 3 de julio del año 2025. El 3 de julio de 1775, George Washington toma el mando de las tropas sublevadas contra Inglaterra. El 3 de julio de 1810, en la ciudad de Maracaibo, nació Rafael María Baral, historiador, escritor, poeta. Baral fue el autor del primer diccionario de galicismos en español y fue el primer hispanoamericano en formar parte de la Real Academia de la Lengua Española allá en Madrid, donde murió. El 3 de julio de 1863 termina la batalla de Gettysburg, la batalla más grande jamás librada en continente americano, y terminó con una victoria sumamente importante para las tropas de la Unión que derrotaron a los confederados del general Lee. El 3 de julio de 1883, en Bohemia nació Franz Kafka, escritor de origen judío, que escribió toda su obra en alemán. Está considerado uno de los más influyentes de la literatura universal. Es el autor de La Metamorfosis, es el autor de El Proceso, El Castillo. Su literatura es tan influyente que hay un término, el término kafkiano, cuando uno se va a aludir a algo absurdo o algo que se enreda en la burocracia. El 3 de julio de 1886, en Alemania, Carl Benz patenta oficialmente el Benz Patent Motorwagen, el primer automóvil autopropulsado. El 3 de julio de 1890, Idaho se convierte en el estado número 43 de la Unión. Y hoy está cumpliendo 63 años Tom Cruise, el actor de acción que no usa dobles. El programa que tenemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Houston con la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters, y con ella vamos a evaluar la situación de Citgo, la subasta de Citgo y la situación en la que quedan los acreedores y Venezuela. En Ciudad de México vamos a conversar con José Sánchez Macías, Pepe Macías, el hijo del Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán se ha declarado culpable de narcotráfico. ¿Ahora qué? Después vamos a conversar en Boston con el doctor Carlos Blanco, economista y estratega político, uno de los asesores fundamentales que ha tenido desde el comienzo María Corina Machado. Nos acercamos al primer aniversario del 28 de julio. Evaluemos los escenarios, cuáles son ahora las expectativas en el cuadro político venezolano. Después vamos a conversar con Paul Christian Nancy. Él es director político y organizador en jefe del Family Action Network. Él está aquí en Miami. Con él vamos a conversar sobre la finalización del TPS para los haitianos. La señora Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security,
ha dicho que Haití se arregló y que se puede volver allá, más o menos lo mismo que dijo de los venezolanos para quitarles el TPS. Así como es falso que Venezuela se haya arreglado, Haití está cada día peor. El foro de hoy, el conformismo y la obediencia de las sociedades. ¿Hasta qué punto seguimos a las masas? Conformidad y rebeldía social. Esto lo vamos a abordar con Daniel Pérez Mena, psicólogo social. Él está en la ciudad de Caracas. Y lo vamos a conversar también con el doctor José Rafael Herrera, profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Él está exiliado aquí en la ciudad de Orlando. Luego en Madrid vamos a conversar con el periodista Ángel Expósito, el presentador de La Linterna, la COPE. ¿Sobrevive el sanchismo a su propia corrupción? ¿Cuánto tiempo más le queda a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español, desbordado por los escándalos de corrupción entre sus más allegados? Y vamos a cerrar, todavía en Madrid, con la periodista Lara Fernández. Lara está especializada en los temas de las monarquías europeas. Con ella vamos a hablar de un libro que viene donde Juan Carlos, el rey emérito, ha escrito sus memorias. Y parece que viene un escándalo mayúsculo con eso, que le enfrenta nada menos que a su hijo, el actual rey Felipe VI. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 3 de julio del año 2025. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día. La Cámara de Representantes está a punto de aprobar el Big Beautiful Bill, tras una jornada maratónica y sin precedentes, agotadora en el Capitolio. Esa será una victoria contundente para Johnson, el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, para el presidente Trump y para el líder de la mayoría en el Senado, John Thune. Alrededor de las 3:20 de la madrugada, tras mantener abierta la votación durante casi 6 horas, mientras Johnson y Trump presionaban furiosamente, varios conservadores de línea dura que se resistían votaron a favor de la medida, poniendo así fin a un dramático estancamiento en el Pleno. Entre los que se resistían estaban los representantes Josh Breckin de Oklahoma, Eric Burlinson de Missouri, Keith Self de Texas, Scott Perry de Pensilvania, Bob Under de Missouri, Andy Harris de Maryland y Chip Roy también de Texas. El representante Brian Fitzpatrick de Pensilvania, moderado, fue el único que votó en contra. La Cámara aún estaba debatiendo el paquete. Se espera su aprobación final para hoy temprano. El proyecto de ley republicano extenderá y ampliará los recortes del presidente Trump del 2017, incluyendo nuevos recortes de impuestos para propinas, horas extras y beneficiarios del Seguro Social. Todas ellas prioridades presidenciales, a la vez que realizará enormes recortes a la financiación de Medicaid y SNAP. Esto dejará a millones de estadounidenses sin seguro médico. Los republicanos también incluyeron cientos de miles de millones de dólares en nuevos fondos para defensa y seguridad fronteriza. La administración del presidente Donald Trump levantó, según Bloomberg, los requisitos de licencia de exportación para la venta de software de diseño de chips en China, mientras Washington y Pekín implementan un acuerdo para flexibilizar algunas restricciones al comercio de tecnologías críticas. Mientras tanto, un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Vietnam podría provocar represalias por parte de China, según Bloomberg Economics, ya que esto incluye un arancel del 40% sobre las mercancías que se considere que transitan por el país del sudeste asiático. Un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos intensifican las negociaciones comerciales a una semana de que expire el plazo impuesto por Donald Trump. El comisario europeo de comercio, Marcos Šefčovič, voló a Washington en el día de ayer y ya antes el día lunes el equipo negociador de la Unión Europea estaba allí para cerrar al menos un principio de acuerdo. Esto ocurre después de que los estadounidenses mandaran el jueves pasado una propuesta estructurada de sus peticiones. Fuentes al tanto de las negociaciones apuntaron a comienzos de esta semana
que todo podía pasar, aún, aunque vayan trascendiendo algunos aspectos de las conversaciones. Explican fuentes conocedoras de las conversaciones que Europa podría aceptar el nivel mínimo de aranceles del 10% como norma general, confirmando así informaciones que ya había adelantado Bloomberg. La agencia de noticias también añadía que se busca un tratamiento especial para sectores a los que se les han subido ya los aranceles al 25%, los automóviles, por ejemplo, o al 50%, acero y aluminio, por ejemplo, más los que tienen las investigaciones abiertas, en este caso farmacéuticos y semiconductores. El asilo en la frontera no se cancela por decreto, dictamina un tribunal. El juez federal de Distrito de Columbia, Randolph Moss, determinó que la administración Trump se excedió en su autoridad al eludir la ley de inmigración. Cito: el presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que sustituya los estatutos que el Congreso ha promulgado. Así escribió textualmente el juez Moss. El fallo frena una de las medidas más duras del presidente contra los inmigrantes, mientras su equipo promete apelar. A principios de este año, defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, el Centro de Defensa de los Inmigrantes de las Américas y el Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, presentaron una demanda contra la proclamación presidencial, que en la práctica impidió el asilo en la frontera sur. Los demandantes argumentaron que la proclamación ponía en peligro la vida de miles de personas al impedir que buscaran refugio en los Estados Unidos. Un juez federal bloqueó la revocación anticipada de las protecciones para los inmigrantes haitianos en los Estados Unidos, propuesta por la administración Trump. La medida por ahora preserva la extensión del estatus de protección temporal, TPS, de la administración Biden para aproximadamente 520,000 haitianos quienes habrían sido elegibles para ser deportados el próximo mes. El juez federal de distrito Brian Cogan declaró en el fallo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no cumplió con el plazo establecido para anular la designación de TPS. Cito: la secretaria Noem no tiene autoridad legal ni inherente para anular parcialmente la designación de TPS de un país. Así lo escribió el juez Cogan, calificando la acción de ilegal. El interés de los haitianos que viven y trabajan en Estados Unidos, cito, supera con creces cualquier perjuicio que un aplazamiento pueda causar al gobierno. Fin de la cita del juez. Kilmar Armando Ábrego García, el hombre de Maryland que fue expulsado erróneamente a El Salvador en el mes de marzo, fue golpeado, privado de sueño y torturado psicológicamente durante los casi 3 meses que pasó bajo custodia salvadoreña. Los documentos presentados por sus abogados ante el Tribunal Federal de Distrito de Maryland detallan una letanía de horrores que, según los abogados de Ábrego García, este sufrió mientras estuvo recluido en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una de las prisiones más tristemente célebres de El Salvador. En una ocasión, a él y a otros detenidos les hicieron pasar la noche arrodillados y los guardias golpeaban a quien se caía de cansancio. Durante el tiempo que pasó allí, dijeron los abogados a Ábrego García, se le negó el acceso al baño y se ensució encima. Sigue sin estar claro si permanecer en prisión por sus cargos penales, y permanecerá en prisión por los cargos penales mientras el caso avanza en los tribunales, o si Ábrego quedará en libertad bajo fianza y en su lugar será puesto bajo custodia de inmigración como migrante indocumentado. También es posible que vuelva a ser expulsado a un tercer país, solo unas semanas después de que el gobierno de Donald Trump lo trajera de vuelta. Según el diario El País, en Madrid, Buenos Aires será la sede hoy jueves de una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur, marcada por acuerdos comerciales clave con Europa que avanzan pese a las grandes diferencias ideológicas de los mandatarios. El presidente de Argentina, Javier Milei, será el anfitrión de la cita semestral del bloque, aunque todas las miradas están puestas en su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, y su probable visita
a la líder de la oposición peronista Cristina Kirchner en prisión domiciliaria. Ese encuentro privado tensará aún más la tirante relación entre Milei y Lula, pero el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia llega a la cumbre fortalecido por el impacto internacional de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. En la víspera de la cumbre de jefes de Estado, los cancilleres del Mercosur anunciaron el cierre de un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio de Países Europeos, extracomunitarios. Esta liga la integran Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La organización no gubernamental Fundaredes denunció el proceso irregular que ha marcado la detención de su director, Javier Tarazona, quien ayer, miércoles 2 de julio, cumplió 4 años en prisión. En su cuenta de la red social X, la ONG recordó que a Tarazona lo detuvieron en el estado Falcón cuando acudió al Ministerio Público a denunciar la persecución en su contra por parte de funcionarios de seguridad y de inteligencia del Estado. Cito: su juicio ha sufrido múltiples retrasos y ha sido llevado a cabo en ocasiones de forma telemática sin su presencia física en el tribunal. Así lo resumió Fundaredes sobre cómo transcurre el proceso judicial en su contra. Aún no hay una condena en su contra, mientras que lo mantienen privado de libertad. Y a las 9:16 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. A mediados del año 2021, José Javier Tarazona Sánchez, activista de derechos humanos al frente de la ONG Fundaredes, había solicitado que se investigasen unas fotografías donde aparecía el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, una persona muy influyente desde los tiempos de Hugo Chávez en las relaciones del gobierno chavista con la guerrilla colombiana. En la fotografía estaba él, su esposa Carola y los jefes guerrilleros Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Eliezer Chamorro Acosto, alias Antonio García, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, todos pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué quería decir esa fotografía? ¿En qué momento se tomó? ¿Cuál es la verdad de las relaciones del alto chavismo con la guerrilla del ELN? Estas eran las interrogantes planteadas 4 años atrás. Creo que siguen vigentes. Pero, ¿a dónde quiero ir? El 2 de julio, en la ciudad de Coro, Javier Tarazona va a la sede del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, a denunciar que está siendo acosado y perseguido por funcionarios del régimen. Pues, ¿qué hizo el SEBIN? Le detuvo. ¿Cuál es el delito de Tarazona? Ninguno. Ser simplemente un activista de derechos humanos y pedir que se aclaren puntos oscuros a los cuales tiene derecho la ciudadanía de conocer. A la fecha de hoy, Javier Tarazona sigue detenido, sigue preso, sigue presa después de más de 1 año y en condiciones terribles. La también defensora de derechos humanos, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. A la fecha de hoy sigue preso Biagio Pilieri, William Dávila, siguen presos tantos dirigentes políticos. ¿Por qué está preso Enrique Márquez, que fue un dirigente, un candidato presidencial? ¿Por qué está preso Juan Pablo Guanipa? Su familia no tiene idea de él. Piden fe de vida incluso. En este contexto de represión inhumana, cuando sabemos del helicoide como un centro de torturas, no se puede hablar de normalidad en el país. Porque el país no está normal, de ninguna manera está normal. Está normal para algunos sectores. Por ejemplo, el premio Rómulo Gallegos. El premio Rómulo Gallegos fue instaurado en 1967 para honrar a nuestro más grande novelista, don Rómulo Gallegos. El primero en ganar el premio fue Mario Vargas Llosa, por La Casa Verde. 4 años después,
Lo ganó Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. 4 años después, Carlos Fuentes, por Terra Nostra. Y así sucesivamente, por allí han pasado escritores de la talla del gran Javier Marías, por Mañana en la batalla, piensa en mí. O el chileno Roberto Bolaño, por ese novelón que es Los Detectives Salvajes. Me entero que van a entregar una nueva edición del Premio Rómulo Gallegos. Y entre las novelas finalistas hay 6 novelas finalistas. Entre las finalistas está Olga Merino de España, Martín Solares de México, Andrea Mejía de Colombia. ¿Y saben qué novela está finalista? El Rómulo Gallegos. El mar que me regalas. Autor Jorge Rodríguez. En fin. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Son las 9:24 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Leo este despacho de la agencia Reuters. Un tribunal en los Estados Unidos completó una segunda ronda de licitación en una subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, después de que al menos 3 consorcios presentaran ofertas revisadas el pasado mes de junio, lo que aumentó las esperanzas de los acreedores de recibir el pago de parte de la deuda pendiente de Venezuela. ¿Qué va a pasar con Citgo? ¿Qué significa este despacho que acabo de leer? Vamos a Houston, donde está precisamente la periodista de Reuters, Mariana Parra. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. A ver, vamos a entrar en lo que me sospecho redactaste tú misma. ¿En qué estado se encuentra en este momento la subasta de Citgo? Bueno, anoche tuvimos una noche de no dormir porque a la madrugada entre ayer y hoy el oficial de la corte que está a cargo de la subasta hizo finalmente una recomendación de ganador del bidding round, de la ronda licitatoria que había comenzado en abril. Entonces finalmente tenemos un nombre, es un consorcio encabezado por la minera Gold Reserve. Recordemos que la minera Gold Reserve es una de las mineras expropiadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Tenía, recordemos, una cantidad de activos en Las Cristinas, en la mina de oro Las Cristinas, y fue expropiado, así como otras compañías mineras como Rusor, Cristalex, etc. Y estas empresas mineras acudieron como una cantidad de acreedores adicionales a un tribunal en Delaware para poder ejecutar sus reclamos. Y finalmente estos reclamos han dado como consecuencia esta subasta que estamos viendo finalmente está llegando a la última milla. ¿Qué va a ocurrir entonces, ya que estamos en la última milla, como lo defines, Mariana? Bueno, recordemos que hubo una ronda de licitación fallida el año pasado, entonces no podemos dar por cierto que esta ronda sea exitosa. Ajá. Sin embargo, se han cambiado muchísimo los procedimientos para asegurar que el dinero que se recoge en la subasta sea distribuido correctamente a los acreedores que están en espera. Hay 15 acreedores en total en espera que en conjunto están reclamando 19 billones de dólares. De esos 19 billones de dólares, como les acabo de decir, 1,7 billones de dólares corresponden a la creencia de Gold Reserve y ellos están proponiendo pagar a los restos de acreedores, alrededor de 11 acreedores en total. La oferta que ellos están poniendo es por 7,4 billones de dólares en total, por Citgo, ¿no? Entonces, esto implicaría que si la oferta es confirmada, que hay una audiencia en agosto para poder confirmar la oferta, discutir y confirmar la oferta, entonces finalmente entraríamos a la etapa ya de la liquidación de los activos. Como recordamos, Citgo tiene 3 grandes en los Estados Unidos, 3 refinerías, tiene un de terminales de almacenaciones de servicio, tiene participación en poliductos, etcétera, de manera que es un conjunto muy grande de refinación. Se ha denominado la joya de la corona de los activos venezolanos en el exterior. Y finalmente estamos viendo ya la última etapa de un proceso de subasta judicial que, aunque Venezuela se opone, las dos partes se oponen, tanto la oposición como el oficialismo, a la subasta. La subasta ha continuado con muchas demoras, pero finalmente está llegando a una conclusión. Formulo entonces la pregunta que tú misma hiciste desde Reuters. ¿Está Venezuela a punto de perder Citgo?
lo está. Citgo está perdido desde hace mucho tiempo y es una cuestión de tiempo en el momento en el que finalmente se va a decidir la liquidación de los activos. Venezuela tiene una deuda externa que supera 150 billones de dólares. Y estos acreedores de los que estamos hablando están apenas reclamando 19 billones de esos 150 billones en total. Aparte de Perdona, Mariana, te perdí un segundo el audio. ¿Podrías repetir lo último que dijiste, por favor? ¿Estos acreedores, dijiste? Ahora se me congeló, Mariana. Ahora sí, César. A ver, Mariana, ahora sí te tengo de nuevo con nosotros. Por favor, repite. La deuda venezolana externa asciende a 150 billones de dólares. Ajá. De esos 150 billones de dólares, apenas 19 corresponden a estas acreencias de las que estamos hablando, que son de una cantidad de compañías expropiadas en Venezuela, compañías mineras, compañías petroleras, conglomerados industriales. Recordemos que se expropiaron, por ejemplo, plantas como la de vidrio de Owens, Illinois, se expropiaron todos los activos de ConocoPhillips y ExxonMobil, se expropiaron casi todos los proyectos mineros. Todas esas empresas acudieron a Delaware a reclamar. Pero en total, esas empresas están apenas reclamando 19 billones de los 150 billones de dólares en total, que es la deuda externa venezolana, de manera que no hay activo que alcance para poder pagarle a todos los acreedores que Venezuela le tiene pendiente deudas. Este grupo Vitol que estamos viendo en pantalla, ¿quiénes lo representan? ¿De quiénes estamos hablando? Sí, Vitol es uno de los oferentes de última hora. Apareció con una oferta en los últimos días de la subasta, de una oferta significativa de 10 billones de dólares que, según entendemos por la cantidad de documentos que la Corte finalmente publicó anoche, la oferta no fue considerada como parte de las ofertas confirmadas en esta etapa de la licitación, debido a que fue hecha fuera del deadline, de la fecha límite que se había otorgado para poder hacer las ofertas. Vitol es interesante, César, porque es la única empresa petrolera que está metida en la subasta. Tenemos un conjunto de empresas, entre ellas empresas financieras, tenemos fondos de inversión, tenemos empresas mineras, como acabo de decir antes, tenemos conglomerados industriales participando, pero no había ningún competidor serio que estuviera poniendo ofertas, que fuera una empresa petrolera que pudiera operar los activos de Citgo, excepto por esta oferta de Vitol que se hizo a última hora. Mariana, para concluir, me siento en este momento, una vez que ya, como lo has dicho, con la claridad y contundencia que te caracteriza, que Citgo está perdido desde hace rato ya, me siento en este momento como que tú y yo estuviéramos hablando en la funeraria y la urna está allí un poco más allá. Y entonces estamos hablando de por qué fue que falleció el deudo que tenemos, el familiar que tenemos allí al lado. ¿Por qué Venezuela pierde Citgo? ¿Por qué la perdió? Bueno, yo creo que estamos en la terapia intensiva del hospital. Todavía no hemos enterrado al muerto. Porque quedan muchas cosas, y te lo digo porque quedan muchas cosas todavía que pueden echar a perder otra vez la subasta. Queda una demanda pendiente con los bonistas del 2020. Recordemos que ese bono que PDVSA no lo pagó tiene un colateral sobre equity de Citgo. Es decir, ellos tienen un colateral específico y directo sobre Citgo que se puede ejecutar si ellos ganan una demanda que metieron en una corte de Nueva York paralela al caso de Delaware. Entonces, el juego no se termina hasta que se termina. Pero en efecto, estamos viendo al moribundo en terapia intensiva ya prácticamente perdido, con ningún tipo de diagnóstico positivo de que pueda sobrevivir. Eso se sabe desde hace mucho tiempo y Venezuela lamentablemente se ha negado a aceptar la realidad de que Citgo es el único activo que tiene para pagar la cantidad de creencias enormes, no solo que existían antes de Chávez, sino que se acumularon progresivamente, sobre todo durante la ola de nacionalizaciones de Chávez, y después incluso se acumularon más allá cuando el gobierno de Maduro decidió no pagar más los bonos de deuda venezolanos. Ya sabemos quién mató al cadáver, entonces. Así es. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. San Miguel. Mariana Párraga, brillante periodista venezolana, está en Houston, donde trabaja para la agencia Reuters. 9:32 de la mañana. El premio Herral de Novela sigue siendo uno de los premios en los cuales medianamente puede confiar el lector, de entre los tantos premios que suelen dar las editoriales, sobre todo las españolas, como elementos de promoción para incrementar las ventas.
En el más reciente premio Herralde, la apuesta fue, abierta y descaradamente, por escritores muy jóvenes. Según el dictamen del jurado, en el que destacaba Marta Sanz, resultó finalista La Reina del Baile, de Camila Fabri. ¿De qué va La Reina del Baile? Difícil decirlo. Ha ocurrido un accidente de automóvil y quien conduce el automóvil es nuestra narradora. Apenas logro abrir el ojo derecho y noto que algo fino y agudo me está comiendo el globo ocular. Podría ser el pico de una pobre paloma torcaz. Me parece que me sangra la córnea, o tal vez sea la pupila, no lo sé, no estoy segura, no tengo mucho vocabulario para la vista. Por la luz diría que es de noche, esos rayos rojos y amarillos que avanzan desde atrás de los edificios, pero tampoco lo sé. Apenas logro ver la rama seca de un árbol arriba del capó. Mando la señal con el cerebro, pero el torso no responde. Mi cuello sigue intacto. Despego la nuca del asiento delantero del auto y una cascada de vidrios cae hasta rodearme el culo como si fuera una fogata. Algunas astillas se me clavan en la raya. El dolor es cierto. Lo que pensé que era un pájaro picándome el ojo en realidad es vidrio. El blindaje antivandálico que pagué en 12 cuotas sin intereses el año pasado. Esos actos que fingen pequeñas valentías. Toda la novela ya va a estar accidentada. La acompaña una joven de 15 años en el asiento trasero que en realidad no sabe a quién es y un perro. Y de allí en adelante ella empieza a ir hacia el pasado mientras espera que la vayan a rescatar, mientras espera que la saquen de allí, mientras espera reaccionar con vida, mientras espera y desea que todo pueda salir bien y que el daño no sea mayor físicamente. Y en ese ir hacia atrás vamos conociendo la vida un tanto anodina de una chica argentina bastante solitaria, apenas con una amiga, hace un viaje hacia el interior del país, pero ¿qué le pasa? Nada. Está bien escrita, como se dieron cuenta, y la novela, no sé, fluye. Será porque es breve, pero fluye. Y no pasa nada. Es interesante, contar que no pase nada también tiene su alarde. El reloj nos dice 9:35. Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, se ha declarado culpable de narcotráfico en los Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York anunció que retiraba los cargos tras alcanzar un acuerdo con el hijo del Chapo Guzmán, que espera ahora una sentencia en los tribunales de Chicago. ¿Qué viene ahora? ¿Por qué se ha declarado culpable? Vamos a Ciudad de México. Allí está José Sánchez Macías, Pepe Macías. Pepe, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Al contrario, César, gracias a ti. Un gran abrazo a tu público y a toda la comunidad latina ahí en Estados Unidos. Un placer. ¿Por qué se ha declarado culpable el joven Ovidio? Pues mira, querido César, yo estoy con lo que dices, estoy acordándome de un gran cantante, del gran Héctor Lavoe, que tenía una canción que se llamaba El Cantante, justamente. Y lo que va a pasar a partir de lo que ha ocurrido el día de ayer y antier, que nos enteramos que entre tantas prebendas que le ha dado el gobierno de Estados Unidos a Ovidio Guzmán, el más pequeño de los chapitos, pues ahora también está el que vaya a llevarse su juicio desde Nueva York hasta Chicago, Illinois, y además, bueno, pues esta nueva decisión del señor Ovidio por declararse culpable, y además, bueno, pues todo indica que va a llegar ya a una negociación. Recordemos que desde que fue detenido el año pasado y este año ha recibido una serie de prebendas, como por ejemplo, permitir que su familia completa cruce hacia los Estados Unidos. Llegó a una garita en México, cruzó por el favor de los Estados Unidos hacia aquel país. Y bueno, una serie de ayudas que le han dado a este capo, que lo que más y lo que se orienta es que va a hablar, va a cantar, como decíamos, como decía el gran Héctor Lavoe. Y bueno, pues al final lo único que se está llegando y lo que se pretende por parte del gobierno de Estados Unidos es llegar a lo que está buscando, que es la relación de la narcopolítica con los grupos del crimen organizado. Esto es lo que está buscando Estados Unidos con esta nueva negociación que ha obtenido Ovidio Guzmán, el ratón, como se le conoce aquí en México, y es el único objetivo que está teniendo este gobierno, y además, bueno, pues con eso estamos viendo la serie, te digo, de beneficios que ha obtenido este capo desde que fue detenido ayer en Estados Unidos. Ovidio Guzmán, recordemos, ya había intentado ser detenido en octubre del 2021 y bueno, pues lastimosamente ocurrió el famoso Culiacanazo. Después es detenido nuevamente y llevado hacia los Estados Unidos, y es el que tiene la más cercana relación con su hermano Archibaldo, que es al que tiene ahorita el control del cártel de Sinaloa, por lo menos
su parte, y bueno, pues habría sin duda mucha información, sobre todo de políticos relacionados con este cártel de Sinaloa, que les habría o les habrían permitido trabajar. Entonces, Héctor, lo más seguro es que el señor Ovidio Guzmán vaya a cantar, vaya a dar información importante que seguramente ya le adelantó al gobierno de los Estados Unidos, y por eso llegan estos beneficios y por eso llega este nuevo tweet plot que tiene el juicio del señor Ovidio, César. Has dicho, Pepe, que lo que más le interesa a Estados Unidos es poder establecer los vínculos entre el crimen organizado y la que llamaste la narcopolítica. Y mientras conversábamos, veíamos allí una cita del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando dio la orden de liberar a Ovidio, precisamente. Tengo mi conciencia tranquila por haber dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán. Cuando hablas de la narcopolítica, ¿estará el señor López Obrador salpicado? Desde hace varios meses, César, aquí en México, en esta complicada relación que ya se ha vuelto desde la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia, desde hace unos meses hay no solo un olor, un tufo apestosísimo de que Estados Unidos está investigando ya directamente a políticos del partido Morena, que es el partido que nos gobierna en estos momentos aquí en México, y uno de esos políticos es Andrés Manuel López Obrador, César. Se ha mencionado en varias ocasiones, sin que se confirme aún, sin que se haya confirmado desde el gobierno de los Estados Unidos, pero acá en México, muchos periodistas, muchos corresponsales que conocen, que están cerca de la Casa Blanca, cerca del Pentágono y cerca del Departamento de Justicia, han hablado de una lista en la cual se encuentran gobernadores en funciones, se encuentran legisladores en funciones, y hay un expresidente que está en esa lista. Y el único expresidente cercano al partido, bueno, pues naturalmente es Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos ha hecho una serie de disposiciones a través del Departamento de Estado que indican que están siguiendo toda la señal de la narcopolítica. Hace un par de semanas, el Departamento del Tesoro castigó a 3 instituciones bancarias, 2 bolsas de valores y un banco, por relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación. Una de estos, llamada Vector Casa de Bolsas, el dueño es muy amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso fue su asesor económico durante la presidencia. Aquí de cercana está, o por lo menos se acerca a la narcopolítica Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos está siguiendo la huella de ellos. Pepe, ya que leíamos la cita de López Obrador, ¿por qué liberó él a Ovidio Guzmán en su momento? En aquel momento, en Culiacanazo, les digo, fue en octubre del 2019, lo que ocurrió es que fue un muy mal operativo planeado por la Secretaría de la Defensa. Encontraron a Ovidio Guzmán en una casa dentro de Culiacán, Sinaloa, la capital del narcotráfico allá en Sinaloa y aquí en el país. Y bueno, pues solamente en un pequeño convoy, el que estamos viendo justamente estas imágenes, cuando sacan a Ovidio de esta casa donde se encontraba, estamos viendo el pequeño convoy, pero en realidad 4 o 5 militares para el hijo del Chapo Guzmán, para el heredero del cártel de Sinaloa. Naturalmente era muy poco este operativo. Cuando este operativo llega, estamos viendo cómo sacan a Ovidio de esta casa. Lo cierto es que no había un operativo a la periferia. ¿Qué hizo el cártel de Sinaloa? Sacó a sus huestes, sacó a todo su ejército, y entonces comenzaron a amenazar incluso las unidades habitacionales donde viven las familias de los militares. Este operativo estuvo tan mal hecho por parte de la milicia mexicana que en cuestión de minutos el cártel de Sinaloa los arrinconó y los acorraló. Al presidente no le quedó de otra más que bajar las manos, bajar la cabeza y decir: se acabó el operativo, liberen a Ovidio Guzmán, porque si no, eso iba a acabar en una verdadera masacre, porque los militares en Sinaloa estaban totalmente rodeados, habían sido emboscados por una mala planeación de este operativo, y al final tuvieron que esperarlos, porque si no, esto hubiera sido inocentes muertos seguramente. Las imágenes de ese Culiacanazo de verdad son impresionantes. Aquel día me acuerdo, estábamos reporteando, fue una locura, porque date cuenta que estaba viviéndose Israel, con todo respeto para lo que ocurre en Medio Oriente, pero era ver barrets en las calles, armamento pesado por parte del narcotráfico, una locura ese día. Y eso fue lo que decidió el presidente, de soltarlos para evitar lo que dijo él, para evitar un problema mayor. Pepe, a todas estas, ¿qué dice la señora Claudia Sheinbaum? Híjole, es complicado, César, porque a todo lo que le ha caído a la presidenta Claudia Sheinbaum, todo en el argot beisbolístico lo manda de hit, lo batea de hit. O sea, para ella todo es
un encontronazo en contra de su partido, una crítica y una molestia a la soberanía mexicana por parte de Estados Unidos. Es decir, no hay un reconocimiento desde el gobierno que actualmente está en nuestro país, en México, de esta relación o de la grande problemática que hay en torno al narcotráfico. Hoy en Estados Unidos, César, están los dos principales capos del cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada se encuentra detenido en Estados Unidos y ahora es también Ovidio Guzmán. Ambas cabezas del cártel de Sinaloa conocen el teje y maneje, las entrañas y los intestinos del cártel de Sinaloa y la relación con la política de nuestro país. Eso es lo que tiene miedo el gobierno actualmente. Y bueno, pues desde acá lo único que hacen todas las mañanas es negarlo, negarlo, negarlo. Como dicen por ahí, niégalo hasta que te lo comprueben, y si te lo comprueban, vuélvelo a negar. Así está el gobierno aquí en México. El marido culpable, dicen. Exactamente, tal cual así. Pepe, ¿y qué se comenta? ¿Cuál es la sensación que está flotando en el aire allí en México? ¿Qué va a pasar con López Obrador? Pues mira, el expresidente solamente ha reaparecido una sola vez en público, apenas en la elección judicial del pasado 1 de junio. No ha vuelto a aparecer. Todo está muy turbio. Hay de verdad este tufo del seguimiento a la narcopolítica y, ojo, de gobernadores que están en la frontera y que habrían tenido relaciones con el narcotráfico. La verdad es que aquí la gente me recuerda mucho a los gobiernos, el gobierno de Nicaragua, el gobierno venezolano cuando iniciaba. La gente aquí está en estos momentos emocionada por las ayudas gratuitas que está obteniendo. La gente, lo cierto es que los mexicanos están recibiendo ayudas por todos lados. Reciben casas, reciben 20,000, 30,000 pesos, dinero que antes no tenían. Entonces están embelesados con ese tema de las ayudas directas del gobierno y voltean un tanto la cara a lo que está pasando con este tema del narcotráfico. Muchos seguidores de Morena niegan sin tener pruebas lo que está ocurriendo y hay un tufo desde el morenismo como que están viendo ya a Estados Unidos como una especie de enemigo de su política, mientras hay otro sector que vemos lo que siempre dijimos, que había una relación de narcopolítica, y en ese tenor pues están estos dos movimientos sociales aquí en México que se están peleando, reencontrando y que cruzan diferente tipo de opiniones. Entonces, el tufo aquí pues todos sabemos lo evidente, es un secreto a voces, pero nadie se atreve a decir o asegurar que sí es cierto, ¿no? Todo el mundo sabemos que ahí está el lobo, pero nadie se atreve a decir que vayan por él. Así tal cual aquí estamos, Guido César. Viendo a Cantinflas que tienes atrás a tu espalda, Cantinflas nos diría, ahí está el detalle, ¿no? Precisamente. Ahí está el detalle, Chato, y justamente el gran Cantinflas hablaba mucho mejor de lo que muchos políticos mexicanos hablan el día de hoy, querido César. Pepe, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo, querido César, abrazo a tu gran público, a toda la comunidad latina, y síganme, @soy Pepe Macías, es que debatimos y nos informamos por ahí. Gracias, César. José Sánchez Macías, periodista mexicano, Pepe Macías desde Ciudad de México. 9:46 de la mañana, una pausa. Y al regreso vamos a ir a Boston para conversar con el doctor Carlos Blanco, economista, profesor universitario, estratega político. Él ha sido el principal asesor político, ideólogo de María Corina Machado desde hace ya mucho tiempo. Pues es bueno conversar con él a propósito de qué viene ahora en la política venezolana cuando se está por cumplir un año de aquella victoria del 28 de julio del 2024. Ya regresamos aquí en Conexión. Son las 9:50 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a la ciudad de Boston, donde está el doctor Carlos Blanco, destacado economista, profesor universitario y todo un estratega político. Él, desde prácticamente el momento en que María Corina Machado decide entrar en la arena política, cuando sale de Súmate para convertirse ya en dirigente, en activista, el doctor Blanco ha sido de las personas más allegadas a ella y sin duda entre sus principales asesores. Vamos a conversar con él cuando estamos por cumplir un año de aquel histórico 28 de julio del 2024. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y recibirnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un placer estar aquí contigo. Carlos, estamos a días, semanas del 28 de julio del 2025. ¿Qué balance haces del año transcurrido?
Sin ninguna duda, el 28 de julio del año pasado se logró una victoria monumental, que a pesar de que algunos quieren disminuir, realmente es una victoria electoral, una victoria política. Además, se logró por primera vez de una manera fehaciente en este cuarto de siglo de chavismo-madurismo demostrar esa victoria. Y obviamente la sociedad venezolana siente con razón que hay una deuda que debe ser pagada por parte del régimen. Es decir, el cobro de esa elección está pendiente. Entonces, obviamente, el que eso no haya ocurrido es motivo de insatisfacción, porque es una decisión del pueblo de Venezuela la de lograr que esa victoria de Edmundo González Urrutia sea reconocida. Pero al mismo tiempo hay que decir que hay un proceso que está en marcha. Por una parte, la electoral del 28 de julio, que está pendiente, ha impedido que otras elecciones puedan sustituir, ocultar o, digamos, negar ese proceso electoral que ocurrió. Si nosotros vemos todo este año, es un año en que se ha mantenido el liderazgo de María Corina, se ha consolidado un apoyo internacional fundamental, se ha logrado que la estructura interna del régimen se fracture en alguna medida, aunque todavía sus efectos faltan por verlo. Se ha tomado una conciencia importantísima, por ejemplo, las elecciones que el régimen convocó para gobernadores de estado fueron unas elecciones en las que no participó la inmensa mayoría de la sociedad, no porque la sociedad venezolana, los ciudadanos venezolanos se hayan convertido en abstencionistas, sino porque no puede haber elecciones nuevamente si no se respeta el resultado del 28 de julio. Y ahora yo creo que pasamos una fase en la que todo este periodo que ha sido buscar una salida en la que el régimen entienda que tiene que aceptar la voluntad de la sociedad venezolana, ahora, pienso yo, debe intensificarse la lucha nacional e internacional para obligar al régimen y a los factores que lo sostienen a aceptar esa victoria. Carlos, recién se incorporó a la Academia de Ciencias Económicas y Sociales el doctor Roberto Briceño León, un destacado sociólogo venezolano y analista de nuestro acontecer histórico. Y decía Briceño León en su discurso que el 70% de la población venezolana hoy por hoy es pesimista. Pesimismo frente al presente, pesimismo frente al futuro. Y quizá ese pesimismo se traduce en que la oposición a lo largo de este cuarto de siglo ha tratado de todo y en todo ha fracasado. Se ha enfrentado a un régimen inescrupuloso, criminal, un régimen que actúa como una organización del crimen organizado, que en efecto lo es, y frente a ello, pues todas las opciones políticas se estrellan, la electoral, por ejemplo. Dicen entonces, bueno, será un momento de buscar otras opciones. Si es así, ¿cuáles serían esas otras opciones, Carlos? Yo creo que Venezuela se aproxima a un levantamiento popular social de mucha importancia, porque las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos son terribles, porque el régimen cierra todas las válvulas de expresión. Es decir, no es que utiliza solo la represión contra el equipo de María Corina, contra las fuerzas de la oposición, contra dirigentes como Juan Pablo Guanipa y tantos otros, sino que el régimen está asfixiando a la sociedad venezolana.
le está impidiendo expresarse, organizarse. Acabamos de ver lo de Mérida. Se organiza todo el país una gran jornada de apoyo a los ciudadanos de Mérida afectados por las inundaciones y llega la Guardia Nacional, la policía, a impedirle el paso a los motorizados que allí por cientos se congregaron para llevar esa ayuda. Ahí está huyendo una fuerza popular que va a expresarse muy pronto. Yo creo que eso está allí con fracturas en el mundo militar y policial que van a dar cuenta del régimen. Si el régimen, así como ha dicho Maduro, si el régimen no se va por las buenas, se va a ir por las malas. Esa es mi visión sobre el asunto. Carlos, hablando del levantamiento popular, ¿cómo es ese levantamiento popular? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se coordina? Tuve esta semana una conversación con John Magdaleno, quien es un politólogo venezolano. Y Magdaleno, analizando las circunstancias del 28 de julio, hizo hincapié en cómo el 28 de julio se gana una elección y el 29 de julio sale espontáneamente el pueblo a la calle y sale a derribar las estatuas de Hugo Chávez, que, como sabemos, es sumamente simbólico. Cuando empezaron a caer las estatuas de Lenin y Stalin, pues ya se dijo mucho. Pero atribuyó Magdaleno que no hubo coordinación ni dirigencia política en ese momento y de allí el fracaso de esa levantada. Me gustaría un comentario tuyo al respecto, por favor, ya que has hablado del levantamiento popular. Sí, yo creo que efectivamente había la energía popular suficiente para avanzar. Sin embargo, la idea que predominó, que muchos tuvimos en ese momento, es que la contundencia de la victoria electoral era de tal naturaleza que obligaría al régimen a una negociación para una transición pacífica. Hubo una idea de que era posible esa transición pacífica ante la evidencia masiva del resultado electoral. Eso no ocurrió. Uno ahora puede decir que ha debido apelarse a otra vía en ese momento, pero no se hizo. Ahora creo que el régimen ha cerrado esas vías de negociación y que el país en algún momento, organizándose como está, organizándose de manera sumergida, porque no es posible hacerlo de manera abierta, expresándose a través de los resquicios que permiten las redes sociales y el boca a boca y las relaciones entre grupos organizados, está preparándose para el cambio político en Venezuela. Yo creo que eso viene, yo creo que eso se espera, yo creo que la gente lo busca. Carlos, como última pregunta, has dicho algo muy, muy importante. Hace un año, dada la contundencia de la victoria y dada la movilización espontánea y popular, ustedes, algún grupo de los dirigentes opositores, estaban persuadidos de que sectores fundamentales del régimen se sentarían a negociar. Pero ya conocemos el talante de los que están allí en el alto gobierno, un talante absolutamente obtuso, canallesco, no se prestan para nada, no hay negociación posible en ellos. Hay una tosudez. Y lo que hay es represión. Una pausa y regresamos. Operación Guacamaya con el régimen. Eso es lo que le sale al régimen, Operación Guacamaya. Es decir, tratar por todos los medios de lograr la libertad en el país con apoyo nacional e internacional. De eso se trata, de organizarse de manera sumergida, clandestina, para que el país pueda emerger en el momento adecuado para dar cuenta del régimen de Maduro. Esa es mi visión sobre el tema. ¿Y estamos cerca de ese momento guacamayo? Mira, no quisiera hablar de tiempo porque cuando hemos hablado de tiempo hemos cometido errores. Yeah. Pero hacia allá va, muy bien. La operación Guacamaya del país. Carlos, te agradezco inmensamente esta conversación, estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo, gracias. El doctor Carlos Blanco desde la ciudad de Boston.
El reloj indica en este momento las 10:01 de la mañana. El Senado francés aprobó el 18 de junio por consenso la introducción de la noción de consentimiento en la definición penal de violación y agresión sexual. La proposición de ley que modifica los artículos correspondientes del Código Penal cosechó 323 votos a favor y ninguno en contra. Es una página importante de la historia penal, dijo el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, al tomar la palabra en la sesión, y destacó, cito, no es un nuevo texto jurídico y técnico, sino uno de humanidad y de esperanza. Fin de la cita. Tiene su razón de ser en el hecho de que la sociedad francesa ha abierto los ojos sobre la amplitud y la banalidad de las violencias sexuales contra las mujeres. Tiene razón el ministro, pues ahora, en escuelas e institutos, se revisa el caso de Gisèle Pelicot para extraer conclusiones y educar a las jóvenes en sus derechos irrenunciables a no consentir y ser respetadas. Darmanin recordó que hasta ahora que el Código Penal definía la violación bajo 4 criterios, a saber, que hubiera violencia, coacción, amenaza o sorpresa, y que eso hacía girar el examen de las causas hacia factores como el hecho de si la víctima se había resistido lo suficiente o no. Al cambiar el paradigma para poner el foco en el consentimiento explícito, eso permitirá a la justicia, según el ministro Darmanin, proteger mejor a las mujeres. Es una página importante de la historia penal, no es un nuevo texto jurídico y técnico, dijo el ministro, sino uno de esperanza y humanidad. Así es, sin lugar a dudas. El reloj nos dice que ya son las 10:03 de la mañana. Tengo aquí una noticia de última hora. La canciller Laura Sarabia, bueno, se los cuento después, pero renunció. A Petro, por lo visto, le está renunciando todo el mundo. Bien, vamos ahora con lo siguiente. No. El 27 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación del estatus de protección temporal, TPS, para Haití. La designación de TPS para el país vence el 3 de agosto de 2025 y la terminación entrará en vigor el martes 2 de septiembre del 2025. ¿Cuál es el argumento de la señora Noem? Muy parecido al que aplicó para suspenderle el TPS a los venezolanos, que la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos regresen a casa con seguridad. Vamos a abordar esto con Paul Christian Nanfy, director político y organizador jefe del Family Action Network Movement, aquí en Miami. Paul, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días y saludo a todos. Mi primera pregunta, ¿ha mejorado la situación, como dice la señora Noem, la situación ambiental en Haití para que los ciudadanos haitianos regresen a su casa con seguridad? Absolutamente que no. Es una falsificación de las circunstancias reales existiendo en el terreno en Haití. Y sabemos en este momento que centenas de miles de personas de Haití están amenazados a ser deportados de fuerza a un país donde hay asesinatos cotidianos, hay casos de estupro, casos de secuestración, casos de robo armado. Todas esas circunstancias, cualquier persona deportado arriesga de ser confrontado a esa situación donde incluso la vida no es una garantía. Entonces necesitamos absolutamente decir que tenemos que contar con la verdad, con los informes de derechos humanos, de Institute for Justice and Democracy in Haiti, de Amnesty International, de Human Rights Watch, de tantas organizaciones, las Naciones Unidas también, claramente documentando los peligros que cualquier haitiano o haitiana deportada en Haití sea
arriesgado a esa situación. Ahora, Paul, un juez federal falló el martes en contra de la decisión del gobierno. El juez dijo que la señora Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, no siguió las instrucciones ni el plazo establecido por el Congreso para reconsiderar la asignación del TPS para los haitianos. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Acogemos absolutamente esa decisión del juez Kogan, que fue la buena decisión. Verdaderamente, la decisión del 1 de julio en este tribunal federal rechazó el intento ilegal de la administración Trump de cancelar el TPS para más de 500,000 inmigrantes haitianos antes de su vencimiento programado para febrero de 2026. Entonces, la fecha de terminación de la designación actual de TPS por Haití vuelve a febrero de 2026. Y eso da a nuestros miembros de la comunidad TPSano de nacionalidad haitiana un tiempo, primeramente, para ver si hay cambios posibles del estatus y segundamente para la advocacia y la litigación para que muestra claramente que según el estatus de TPS, Haití otra redesignación y otra extensión. Y es absolutamente fundamental que el TPS de Haití no se ha terminado, así que los 16 demás países que tienen designación de TPS, que esos países también, las condiciones en el país de origen de los tepecianos, que sea venezolano, que sea nicaragüense, hondureño, ¿ok? Todos merecen esa consideración. Salvadoreño, por supuesto. Todos merecen esa consideración de las condiciones actuales en los países de origen, porque deportar a cualquier tepeciano en las circunstancias que ocurren en los países de origen es una violación fundamental de los derechos humanos y también del estatus de TPS. Paul, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a usted. El señor Paul Christian Nanfi es el director político y organizador jefe del Family Action Network Movement aquí en Miami, que se ocupa de la situación de los haitianos en el país. Lo que les había comentado, la canciller Laura Sarabia confirmó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores luego de que se desatara una fuerte controversia por la prórroga del contrato con la firma Thomas Gregg & Sons para la expedición de pasaportes durante los próximos 11 meses. Sarabia, quien ha sido una figura central dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato, publicó una carta en su cuenta X explicando las razones de su salida. En ella sostuvo que en los últimos días se han tomado decisiones con las que no está de acuerdo y que por coherencia personal y respeto institucional no puede respaldar. Le cito: en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar. Cita textual. Laura Sarabia recordó en su carta que ha acompañado al mandatario desde varios cargos de alta confianza. Fue jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, directora del Departamento para la Prosperidad Social y más reciente nada menos que canciller. Le cito: la parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado, le dijo al presidente en la carta. Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y en ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó, que la lealtad es ante todo cuidar del otro. Fin de la cita. Se ha ido la mano derecha, la persona de más confianza del presidente Petro, y le está reclamando lealtad. Y se está yendo, dice ella, por coherencia. En otras palabras, podemos inferir que le está diciendo al señor Petro que no es leal y que es incoherente. Una pausa
y ya regresamos con el foro del día de hoy. Son las 10:14 de la mañana. Leo que Estados Unidos creó en el pasado mes de junio 147,000 empleos, superando ampliamente las estimaciones y ofreciendo una señal muy necesaria de que la economía se mantiene relativamente sólida. La tasa de desempleo bajó de 4,2 al 4,1%. Las cifras de empleo de abril y mayo se revisaron al alza en un total combinado de 16,000. El aumento de empleos fue liderado por los puestos en la educación del gobierno estatal, que añadió 40,300 puestos, mientras que la construcción sumó 15,000. El empleo disminuyó en los servicios profesionales y en la manufactura. A las 10:15 vamos con nuestro foro en la mañana de hoy. Conformismo y obediencia en las sociedades. ¿Hasta qué punto seguimos a las masas? Seguimos la corriente y no cuestionamos. El conformismo y la obediencia son fenómenos sociales que influyen en el comportamiento humano. La conformidad se refiere a la tendencia a ajustar nuestras opiniones y a las normas o expectativas de un grupo, mientras que la obediencia implica seguir las órdenes de una figura con autoridad. Este tema tan interesante lo vamos a tocar con Daniel Pérez Mena. Él es psicólogo social, docente, investigador en el Instituto de Psicología y coordinador de la Maestría de Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela. Él está en Caracas. Y en Orlando está el doctor José Rafael Herrera, profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. José Rafael, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en el foro en la mañana de hoy. Un placer, César, como siempre. Conformismo y obediencia en sociedad. Por supuesto, hay que comenzar con el decano, con la antigüedad primero, con el doctor José Rafael Herrera. Por favor, José Rafael. Bueno, este es un tema bien complicado, al mismo tiempo un tema de sumo interés para la sociedad contemporánea. Una sociedad además que está prácticamente sometida a toda la estrategia comunicacional que las redes han tejido. Y, es decir, el poder que tienen las redes sobre los individuos en la actualidad es tan fuerte, tan importante, que, bueno, no solamente la hacen estar absolutamente sometidos a lo conforme, como decía la introducción del programa, sino que además hay mecanismos muy sofisticados que permiten seguir lineamientos casi automáticamente. De manera que la necesidad del desarrollo de la conciencia hoy día pareciera ser muchísimo más relevante, muchísimo más sustancial que en otras épocas de la historia contemporánea, ¿no? Si bien es cierto que el desarrollo de las redes ha sido fundamental para, digamos, el progreso en el sentido más genérico de la palabra, al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que también en él se encuentran mecanismos muy sofisticados, muy bien elaborados, que casi instintivamente nos hacen asumir actitudes que poco tienen que ver con lo que realmente son nuestros propios intereses y nos someten a una serie de reglas del juego que no necesariamente son las más compatibles con la libertad humana, ¿no? Me gustaría oír la opinión de Daniel Pérez Mena, psicólogo social. Por favor, Daniel. Gracias, Miguel. Fíjate, efectivamente,
hay un tema que tiene que ver aquí con lo que llamamos en psicología social presión social o presión grupal, ¿no? Cuando el ser humano se encuentra en un contexto social, y eso implica que siempre, porque casi siempre está en un contexto social, él tiende pues a escuchar lo que otros dicen, lo que otros esperan de él, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son en ese sentido las normas? ¿Okay? Y seguir las normas implica usualmente premios, la recompensa, y no seguirlas, castigos sociales. Y cuando nosotros estamos en un contexto social y hay mucha gente que nos dice tienes que ser así o asado y hacer las cosas de tales y cuáles formas, pues resulta que tendemos a hacer eso. Pero también tendemos a pensar o sobreestimar nuestra autonomía. Entonces muy poco nos damos cuenta de que tendemos a comportarnos gracias a que hay una presión social, digamos que sobre nosotros. En algunas oportunidades nosotros seguimos lo que los demás nos dicen solo porque es lo esperado. Y en algunas otras seguimos lo que los demás nos dicen o lo que la sociedad nos dice porque pensamos que la sociedad o los demás saben más que nosotros. Sí, hay un tema de influencia ahí más informacional. Es decir, el otro tiene una información que yo no sé, por lo tanto yo voy a comportarme como todos los demás porque pareciera que lo tienen más claro. Y en ese sentido ahí se pierde un poco la agencia del ser humano, ¿sí? Y de nuevo, lo repito, cuando pasa y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el estar atentos, el generar conciencia de que estas cosas pasen, es muy difícil, porque al final del día es como, siempre hay espacios en donde vas a dejarte llevar por esa presión social y por esa influencia social. Yeah. Solo que, efectivamente, hay espacios en donde valdría la pena, pues, digamos, como tomar conciencia y decir, bueno, que es mi trabajo, esto que es un espacio social, político mucho más delicado, voy a pensar esto mejor y voy a un poco salir de estos espacios de líneas de pensamiento que me están sugiriendo, que me están ofreciendo, ¿no? Pero eso requiere efectivamente un esfuerzo. Vamos a meternos en Honduras, vamos a la política. José Rafael, hemos escuchado hasta la saciedad una frase que dice, el pueblo nunca se equivoca, y hemos comprobado que el pueblo en realidad ha vivido equivocado. Parece que ese es su sino, ¿verdad? El momento en que un individuo muy inteligente, astuto y sagaz pasa a ser masa, pues en la masa pierde todas sus características. Entonces un pueblo tan culto como el alemán, por ejemplo, que produjo la filosofía más importante del siglo XIX, termina siguiendo enceguecido a un sargento pintor frustrado de origen vienés. Y un país que venía de una democracia consolidada por 40 años, pues termina enceguecida por un paracaidista con veleidades de animador de televisión. ¿Qué pasa cuando esa masa se deja llevar por esos encantos? ¿Dónde está el truco, si es que se pudiese decir así coloquialmente? Sí, hay un truco. Y bueno, yo en la primera intervención hice, digamos, una alusión genérica a ese truco cuando hablé de la sofisticación de la razón instrumental para llamarla por su nombre, digamos, específico. La razón instrumental se ha colado en la sociedad de tal manera que nos ha hecho prescindir del pensamiento en el sentido serio, en el sentido enfático, y ha cambiado la educación por instrucción. Y esto fue lo que, por cierto, le pasó a la gran Alemania de comienzos del siglo XX, que abandonó, y por cierto, esta es la tesis de la Escuela de Frankfurt, abandonó
completamente la educación, abandonó la creación de valores, digamos, la promoción del pensamiento y, por supuesto, cuando hablo de pensamiento, hablo de crítica, porque es inherente una cosa a la otra. Y eso lo sustituyó por instrucción, por métodos, por, digamos, elementos que son absolutamente instrumentales. Y esa instrumentalización, dice la Escuela de Frankfurt, trae como consecuencia la barbarie. Lleva directamente a la barbarie. Y es justamente eso lo que no solamente le pasó a los alemanes, sino que le pasó a la Venezuela de finales del siglo XX, que, digamos, fue progresivamente entrando en esa dinámica que yo recuerdo la cosa de, digamos, que teníamos que imitar a los tigres del Asia, que teníamos que desarrollar máximamente la técnica y, digamos, convertirnos en ingenieros, en petroleros, en economistas y tal. Bueno, la mayor parte de esos ingenieros y tal luego conformaron lo que hoy en día es esta especie de horror en el cual ya llevamos tantos años, 22, 23 años. Un oyente, Javier Mata Urbina, escribe lo siguiente. Quiero pasarte esta reflexión que nos hace Mata Urbina a ti, Daniel. Dice él, el conformismo y la obediencia son inculcados sistemáticamente en todo el sistema educativo, desde el preescolar hasta la universidad. Son algunos pocos los inmunes. ¿Se nos educa para ser conformes, obedientes, Daniel? Tal cual como siempre comenta, hay una educación para obedecer. Incluso cuando nosotros nos podemos ir por todo este tema de, bueno, obedecerás a tus padres, obedecerás al maestro, vas a seguir estas instrucciones, ¿no? Estas son jergas como muy comunes dentro del proceso educativo, ¿no? Y muy poco, y más bien se hace más adelante, se educa para el pensamiento crítico y para disentir, ¿no? Incluso las personas que disienten de alguna manera son vistas como, bueno, buscadores de problemas, etcétera, en contextos institucionales. Entonces, efectivamente, a veces es muy complicado, digamos, pensar que uno va a poder hacer algo distinto para lo cual uno no ha sido educado en términos sistemáticos a lo largo de toda su vida. Entonces, te toca a uno, o nos toca, pues, colectivamente, educación para el pensamiento divergente, lo cual, bueno, pueden ser espacios comunitarios, pueden ser espacios universitarios académicos, siempre hay, pero es mucho más difícil encontrar estos espacios que encontrar espacios en donde estamos efectivamente siendo socializados en la audiencia. ¿No? Sí. De repente una masa cree militantes ciegamente en alguien y se deja llevar a la locura. La locura incluso suicida. Me viene a la memoria, José Rafael, el caso del pastor Jones allá en Guyana en 1978, recordarás, ¿no? Que hizo que se suicidase toda una colectividad de cientos de individuos tomando una bebida de refresco por un fanatismo religioso. ¿Por qué se dan ese tipo de fenómenos? Claro, ese es un caso extremo, evidentemente, pero ese mismo proceso atenuado es el que vemos con tanta frecuencia en sociedades avanzadas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Pérez Mena, en su intervención anterior, señaló correctamente esa especie de impulso a, caramba, yo como que voy a seguir a la mayoría, porque la mayoría como que tiene razón, y entonces empiezo a hacer cosas que son, digamos, independientes de mi propia conciencia y de mi propia voluntad, y entonces me enredo en esta especie de concepto que también, por cierto, surgió a finales del siglo XIX, principios del XX, que es el concepto de masa, el hombre masa, pues, ¿no? Bueno, y entonces uno queda como enredado en esta especie de euforia colectiva terrible,
bueno, termina haciendo orientando o canalizando más bien hacia como las que tenemos hoy en día, ¿no? Solamente lejos el tema de países desarrollados. Por cierto, hay ahorita una tendencia mundial que pareciera cada vez en mayor escala estar, digamos, haciendo que esta perspectiva de fanatismo crezca y que nos lleve a una situación bastante complicada ahora en estos comienzos del siglo XXI, ¿no? Quisiera que incorporáramos a estas reflexiones un elemento determinante en la vida que llevamos hoy por hoy, que es el de las redes sociales, Internet. ¿De qué manera influyen ellas en esto que estamos conversando, Daniel? Fíjate, como el profesor mencionó al inicio, hay un tema Tenemos problemas que tiene que ver con... repite, por favor, Daniel, que te perdimos Disculpa, sí. Sí. Chévere. Tiene que ver con el espacio virtual en el que nosotros estamos involucrados. Eso quiere decir que si nuestro algoritmo, por ejemplo, nos está llevando a un cierto tipo de contenido, a un cierto tipo de influenciador, esa cohesión aparente entre todas estas personas, entre todo este contenido, nos va a hacer sentir como que esa es la manera de hacer las cosas, la forma de pensar, que esa es la única visión posible de mundo, ¿no? Entonces el tema de las redes sociales a veces nos mete en un aprieto, porque pareciera que justamente por cómo están construidos estos algoritmos, todo el mundo piensa parecido a mí, todo el mundo me lleva como por el mismo camino, y yo puedo entonces enfocarme además en esa sola visión del mundo, ¿no? El algoritmo no está construido, digamos, para ser diverso. Sigue consumiendo lo mismo por tiempos. Y al final le da más ganancias a estas redes. Entonces, ahí hay un tema importante. ¿Puedes repetir, Daniel, es que hemos tenido dificultades con tu comunicación? ¿Puedes repetir la idea final, por favor? Sí, que el algoritmo al final del día no está construido para la diversidad, sino que te envía a contenidos muy parecidos siempre. Entonces, si eso es lo que tú consumes, esa es la única idea que vas a ver. Y entonces hay una cohesión aparente entre estas ideas de este poco influenciador. Eso es peligroso. Sí. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Te dejo entonces, José Rafael, la palabra conclusiva en la mañana de hoy. Sí, bueno, paradójicamente, César, las redes sociales comenzaron por ser un llamado a la libertad, digamos, al desarrollo máximo de las capacidades individuales. Yo recuerdo el discurso del gran director de la Apple, ¿no? Llamando a la máxima libertad, a que nunca, jamás íbamos a poder, a partir del desarrollo tecnológico de las redes, ser algo parecido a 1984, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Cada vez esto de los algoritmos nos hace más masa, menos individuos y menos libres, ¿no? Es una cosa tremenda porque por una parte nadie puede dejar de reconocer el gran mérito tecnológico, pero al mismo tiempo la manipulación ideológica y propagandística que conllevan las redes es una cosa verdaderamente temible y que hay que hacer un gran esfuerzo para poder superar, ¿no? Bien, Daniel, José Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación de hoy. Daniel, gracias. Daniel Pérez Mena, psicólogo social de la UCB, y el doctor José Rafael Herrera, filósofo también de la UCB. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Madrid. ¿Cae el gobierno de Pedro Sánchez? Ya venimos.
Son las 10:37 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora a Madrid, donde está el periodista Ángel Expósito, el presentador de La Linterna COPE. Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. ¿Qué tal, amigo César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, antes de comenzar, Ángel, mi felicitación, enhorabuena, porque he visto los ratings y has vuelto a salir líder absoluto en tu horario en la radio española. Bueno, ya sabes cómo es esto. Esto, sinceramente, y nos conocemos, esto merece un aplauso. Ya está. Uno. Ya está. Ya está. Y a seguir trabajando y hacer lo mejor posible, como todos los días. Ángel, la última vez que conversamos, dijiste algo muy interesante. Ya la situación no era si caía o no caía el gobierno del señor Pedro Sánchez, sino cuándo. Y lo cierto es que con el paso de los días, los escándalos de corrupción han rebasado pues todas las previsiones. El triángulo Koldo, Ábalos, Cerdán, por lo visto, es más, ha ido más allá de Gaby, Fofó y Miliki, por citar aquel famoso trío, ¿no? Sí. ¿En qué estamos a la fecha de hoy cuando estamos conversando, Ángel? Pues estamos con uno de los tres, Santos Cerdán, en la cárcel, por orden del Tribunal Supremo. Estamos con el ex número 2, Ábalos, recluido en su casa, aunque sigue siendo diputado, y con el número 3, el tal Koldo, que es como el perejil de todas las salsas, pues viendo hasta qué punto colabora con la justicia o no, para no acabar él también en la cárcel. Mira, el problema, César, es que ninguno sabe qué es lo siguiente que va a salir del otro. Esto es una banda de cuatreros, políticos, pero cuatreros, en la cual entre ellos se grababan las conversaciones sin que lo supiera el tercero. Es decir, el tal Koldo iba a ver a Ábalos, ese que está en pantalla, ministro todopoderoso, y llevaba en el bolsillo una grabadora. Lo que hemos conocido hasta hoy es solo, se calcula, una cuarta parte de todo lo que ha sacado la Guardia Civil, nuestro FBI, para entendernos, de las grabaciones de estos tipos. Koldo grababa las prostitutas que estaban con grababan las conversaciones de su cliente Ábalos con los demás, y lo que no sabe ni siquiera Pedro Sánchez, y este es el quid de la cuestión, es qué le han grabado a él. ¿En qué conversación puede salir Koldo con Santos Cerdán diciendo, le he dicho a Pedro tal cosa y Pedro me ha dicho que sí? Ni siquiera Pedro Sánchez sabe qué le han grabado. En esa situación de interinidad está el gobierno y está toda España. Ángel, ¿qué es la cloaquilla de Leire? No, de cloaquilla nada. No sé por qué lo dices en diminutivo. Porque así es como le he leído, ¿no? Cloaca. No, cloaca con todas las letras. No le quitemos importancia. Vamos a ver. Leire Díez es una empleada de Santos Cerdán que juega a ser espía. Una espía cutre, bajísimo, de esta banda. A ella le encargan encontrar todas las pruebas posibles para, como decimos en España, con perdón, enmerdar, ensuciar, emponzoñar a la propia Policía Judicial, que es la famosa UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ella se reúne con empresarios, se reúne con bajos fondos, se reúne con la oposición, se reúne con otros políticos para intentar cargarse al jefe de delitos económicos de esa Guardia Civil. ¿Qué ocurre? Que la policía no es tonta. Y lo revelan, lo destapan hasta el punto de que uno de los abogados hoy de Santos Cerdán en la cárcel es el despacho de abogados donde se reunió Leire y le pillan y le graban intentando cargarse a la Guardia Civil. O sea, está todo interrelacionado. A ver, a todas estas, digamos, para decirlo taurinamente, el burladero que protege al presidente Sánchez es su desconocimiento de los hechos, ¿verdad? Se asume
que él no estaba al tanto de que todo esto estaba ocurriendo alrededor. Más, en efecto, no estaba al tanto. Ahí voy. Dos apreciaciones. Una, el verdadero burladero no es tanto su desconocimiento, sino el resto de socios en el arco parlamentario. Claro, en Estados Unidos es complicado entenderlo porque en Estados Unidos hay dos partidos políticos. Aquí hay, no te exagero, 15 en el Parlamento. Por lo tanto, de los 15, hay 13 que apoyan a Pedro Sánchez. Por lo tanto, esos socios que son independentistas catalanes, independentistas vascos, izquierda, ultraizquierda, regionalistas, todos estos apoyan a Sánchez y le van a seguir apoyando. Por lo tanto, ese es su auténtico burladero protector. A tu pregunta, ¿lo sabía o no lo sabía? Esto es interesante porque hay dos posibilidades. O él elige a su... Tú, imagínate, César, que tú eliges a tu subdirectora o a tu productora jefe y le pillas haciendo fraude. O le pillas, como yo en mi equipo, pillo a mi subdirector, tú le conoces, a Rubén, le pillo yendo con mujeres, le pillo malgastando el dinero de la empresa, le pillo llevándose dinero de los clientes y anunciantes. Y nombro a otro que es igual o peor. O una de dos. O yo con todos esos años trabajando lo sé y lo he encubierto, y si no lo sé y no me he enterado de nada, es que soy un inútil. Luego, las dos cosas son terribles, porque tú sabes a qué gente contratas, tú sabes quién es tu equipo, y si tu equipo defrauda, tú eres responsable invigilando. Si lo sabías, malo. Y si no lo sabías, es un inútil. Ángel, he leído un artículo de Javier Cercas, que aparte del peso intelectual de Cercas como escritor, tiene un valor importante porque él se asume de izquierdas, simpatizante o militante del PSOE y en todo caso votante de Pedro Sánchez. Y dice, esta persona que se identifica con Sánchez le pide que salga por el bien de la democracia española. Sin duda. Y lo que me llama la atención es que apela Cercas a algo que fue lo que consolidó esa democracia española. Lejos de los extremos ultras, dice, hay muchos puntos en común entre un partido conservador como el PP y un partido socialdemócrata como el PSOE. Me gustaría tu opinión al respecto para tratar de entender cuál es la verdadera salida a esta crisis. Totalmente de acuerdo. En este caso con Javier Cercas. Yo quiero pensar, y lo estabais hablando hace un momento con el tema de las redes, en que la polarización es verdad que en todas las sociedades, mira quién es el presidente de Estados Unidos, o mira quién es el presidente de Turquía, de Rusia o de Israel. Por lo tanto, los extremos, es verdad, que se retroalimentan y se tocan. Yo quiero pensar que la inmensa mayoría de la gente en un país como España o en un estado como Florida somos gente como tú y como yo, gente normal, gente con un concepto social de las cosas, gente con un concepto solidario ante la inmigración, gente liberal en lo político-económico. Por lo tanto, ahí se engloba tanto un partido socialista, que diríamos en España los demócratas, como un partido conservador, que dirían en Estados Unidos los republicanos. Hay un montón de cosas en común. Todo lo demás son extremos. ¿Cuál es el problema? El problema político en España, que ahora mismo el gobierno se apoya en los extremos, ya sea por la ultraizquierda o extremos independentistas de determinados estados, y en el caso de los conservadores, PP se apoyaría, si diera la suma, en el otro extremo, que serían los neocon republicanos, para entendernos. Y ese es el panorama. Ojalá fuéramos como Alemania y se consiguiera unificar los conservadores con los socialdemócratas. Pero mucho me temo que los españoles no somos alemanes, César. ¿Qué hace falta para que Sánchez termine de salir de la Moncloa? Hace falta algún que otro audio y algún que otro informe de la Guardia Civil, que veremos por dónde sale, y si no sale y tampoco se va, harían falta urgentemente unas nuevas elecciones y que decidamos los españoles. Esto es del libro de Primero de Democracia, pero él se aferra al cargo con uñas y dientes.
Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre. Chao, César. Y enhorabuena de nuevo por esos números tan atractivos. Ángel Expósito, el líder de la radio española con la linterna de la COPE. Son las 10:47. Escucha esto. Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard llegó a la conclusión de que el consumo regular de café ayuda a las mujeres a envejecer saludablemente. Consumir hasta 2,5 tazas de café al día reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y puede prevenir la diabetes tipo 2, especialmente en mujeres de mediana edad. El envejecimiento saludable se define como una vida hasta los 70 años o más que las mujeres pueden disfrutar sin enfermedades crónicas graves y sin limitaciones físicas, mentales o cognitivas. Los investigadores analizaron datos de unas 47,000 mujeres de los últimos 30 años. El estudio Nurses Health Study, que recopila datos sobre nutrición y salud desde 1984, incluido el consumo de cafeína, sirvió de base. Cito: los resultados sugieren que el café con cafeína, a diferencia del té o el café descafeinado, puede favorecer de forma única el proceso de envejecimiento, de modo que se preservan las funciones mentales y físicas. Fin de la cita de la doctora Sara Mahdavi, directora del estudio. Por otra parte, en 2024, investigadores chinos hallaron pruebas de que el consumo moderado de café, hasta 3 tazas al día, reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades como infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, diabetes, hipertensión, trastornos lipometabólicos y obesidad. Disfrute su cafecito entonces. Vamos a seguir en Madrid, porque nos hemos enterado que nada menos que el rey emérito Juan Carlos I está preparando un libro de memorias que ya lo ha anunciado Planeta, y tal libro no le ha hecho ninguna gracia a su hijo, al rey Felipe VI. En Madrid está una periodista especializada en las casas reales de Europa, Lara Fernández. Lara, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos de nuevo. Un saludo, como siempre, un placer hablar contigo. Lara, ¿qué sabemos de las memorias de Juan Carlos? Bueno, pues las memorias efectivamente se han anunciado, ya están en el horno. Se han anunciado que van a salir publicadas el próximo mes de noviembre, ya están ultimándose pequeños detalles. Laurence Debré, que es la escritora y además amiga personal de Juan Carlos, es la que se está encargando un poco de echarle una mano para poner en orden esas ideas que él quiere contar. Y esta biografía está teniendo mucha polémica porque, si bien es cierto que él tiene todo el derecho del mundo a contar su vida, pues por un lado va a contar efectivamente su visión y lo que él considere, que no tiene por qué ajustarse exactamente a lo que debería o a lo que nosotros deseamos que cuente, y por otro lado igual no está beneficiando demasiado a lo que es la Casa Real Española, ¿no? Que es lo que le preocupa y lo que comentabas al propio rey Felipe. Dice el propio rey, Juan Carlos, que él ha escrito esto a corazón abierto y sin concesiones, porque sentía que me robaban mi historia. ¿De qué está hablando el rey emérito? A ver, tú imagínate que a lo largo de todas estas décadas han sido muchísimos los autores, las autoras, los periodistas que han escrito sobre su vida, ¿no? En algún caso, como José Luis de Villalonga, lo hizo un poco porque era amigo personal y podía tener cierta cercanía a la hora de pensar del rey Juan Carlos, pero siempre ha sido un prisma alejado de a lo mejor lo que él siente, ¿no? Y él, digamos que encima quiere también, bueno, pues tiene la imagen muy deteriorada, lavar un poquito su imagen, y ahora ya la edad que tiene y donde está él ubicado le da un poco igual, y él lo que quiere es contar su historia y contarlo desde su visión, ¿no? Entonces él ha cogido y ha dicho, bueno, cojo a alguien de mi confianza, que en este caso es esta escritora amiga, y vamos a hacer, por fin, voy a contar la historia yo. ¿Y por qué esto molestaría al rey Felipe, Lara? Pues en primer lugar porque está colocando a la corona en un punto delicado. Están trabajando muchísimo aquí en España, tanto doña Leticia como el rey Felipe, y incluyo también a la princesa Leonor,
para, bueno, pues para revertir esa imagen de esos últimos años de reinado de Juan Carlos. Están trabajando mucho para que haya una imagen positiva y útil de la monarquía en pleno siglo XXI, y ahora llegamos un poco a remover el avispero, y al final a Felipe lo que le preocupa es salvaguardar esa monarquía, ¿no? Y que prevalezca el bien común y esa herencia que tanto le ha costado a su abuelo y a su padre mantener, que es la Casa Real, bueno, pues salvaguardarla de cualquier tipo de polémica y alejada de cualquier tipo de controversia. Y ahora, claro, el rey Juan Carlos va otra vez a salir a la luz todos estos temas tan controvertidos como el tema de Hacienda, el tema de sus amigas. Bueno, pues habrá cosas de su pasado, la relación con su familia, con su hermano, la democracia, el golpe de Estado. Bueno, habrá muchas cosas controvertidas que van a salir a la luz y que probablemente no vayan en beneficio para nada del trabajo y de la actual Casa Real. Y en la imagen de la monarquía, ¿qué tanto peso positivo, me imagino, está teniendo la princesa Leonor? Que veíamos ahí las imágenes de ella en la Marina Española. Sí, y además acaba de llegar, por cierto, a Asturias, que es la tierra suya, bueno, de su madre, con lo cual ya ha llegado a España después de ese periplo y de esas maniobras que ha tenido por medio mundo, por Latinoamérica, que ha estado allí también. Yo siempre he dicho, y lo he dicho desde el día que nacieron las niñas, que yo siempre le llamaré las niñas, no podemos querer a una persona que no conocemos. Y cada vez que nos muestran, cada vez que nos las muestran, bueno, pues a las dos, ¿no? A una estudiando en Reino Unido y a la otra embarcada, bueno, vamos conociéndolas un poquito más, nos van pareciendo más cercanas, vamos sabiendo a qué se dedican y en qué invierten todo el dinero de los españoles, y las vamos queriendo un poquito más, ¿no? Entonces creo que todo esto es beneficioso. Lo están haciendo monarquías como la de Holanda, como la de Bélgica, que están a tope con sus herederos, y desde luego yo invito incluso a que Leonor todavía dé un pasito más, como siempre he dicho, incluso la posibilidad de conceder entrevistas a medios de comunicación españoles o extranjeros, da igual, y que también tenga más cercanía en redes sociales, que al final es al público, al de su edad, ¿no? Al que se va a dirigir, al final para el que va a reinar, ¿no? Hay hijos que lo hacen bien, la princesa Leonor, pero hay otros que no tanto. Marius Borg, el hijo de la princesa de Noruega, ¿qué le pasa a él, Lara? Es que es un tema muy complicado, de verdad. A mí Marius me da mucha lástima y mucha ternura, porque de verdad Marius hace un año ya empezó a ser detenido por presuntas agresiones. Él ha reconocido problemas de adicciones. Bueno, digamos que también es verdad que ha venido de una familia un poco atípica. La situación que sabemos de su padre, entró en la Casa Real muy pequeñito, ha sido educado pues como sus hermanos, sin llegar a ser de sangre real. Y bueno, ha tenido una vida un poco, vamos a decir, movida. Pero es cierto que ahora ya nos ponemos serios porque, y como ha dicho Haakon de Noruega, ya se le acusa de 23. Tiene 23 cargos, 23 inculpaciones, que ahora mismo ha cerrado la investigación y está el juez estudiando todas esas acusaciones, y veremos a ver en qué queda, porque esto es un duro golpe para la monarquía también noruega y sobre todo para su madre. Claro. Y no quisiera terminar la conversación contigo, Lara, sin tocar la situación de la monarquía británica, donde el problema es médico, es cáncer. ¿Qué sabemos de la señora Kate Middleton y del propio rey? Sí, porque además los dos han coincidido con muy poquita diferencia esa enfermedad, ¿no? En padecerla. Sí. Bueno, Kate está bastante bien, está bastante recuperada. Ella ya lo dijo hace unos meses, que estaba remitiendo. Si es verdad que esto, al final, todas las personas que hemos tenido cerca enfermos de cáncer o han padecido la enfermedad, sabemos que es, como ella misma dice, una montaña rusa, que aunque se haya terminado el tratamiento y sea satisfactorio, bueno, pues quedan secuelas, la persona no está recuperada del todo, y ella está un poco intentando ahora mismo conciliar y hacer equilibrios entre su obligación como miembro de la realeza y su persona, ¿no? Su salud mental, su familia, su estabilidad, y desde luego no está yendo a todos los actos que a lo mejor nos gustaría, pero está apareciendo en los más importantes. Entonces, poquito a poco se va recuperando, pero bueno, al final es una cosa lenta. Sí que es verdad que la Casa Real Británica ha sufrido pues varios varapalos entre el fallecimiento de Isabel II, el cáncer de Carlos y el cáncer de Kate, un par de años un poco convulsos, y no por nada que hayan hecho ellos, que otras veces suele ser por escándalos que protagonizan, pero en este caso, pobres, han tenido una época complicada. Ya lo creo. Lara, muchísimas gracias.
por estos minutos que nos ha regalado en el programa de hoy. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Lara Fernández es una periodista especializada en el tema de las casas reales de Europa. Nos habló desde Madrid. Mañana, 4 de julio, tenemos un programa especial recopilatorio. Este viernes, En Conexión, un programa recopilatorio especial de lo más importante que ha ocurrido en estos últimos días. Este viernes, En Conexión. Tengan, pues, el mejor día posible y desde ya, un feliz 4 de julio. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. Pitos.